Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Sintonízanos en directo todos los jueves de 6 a 7 de la tarde desde la plataforma digital Facebook @CPOGT y www.radiocpo.com. La mirada de los pueblos. Un cordial y fraternal saludo para todos ustedes en esta oportunidad. Les agradecemos el espacio que nos brindan para poder compartir nuevamente un programa de la mirada de los pueblos. En esta ocasión vamos a tratar el tema del carácter criminal de la actual economía en Guatemala, a quienes benefician y a quienes perjudican. En esta oportunidad agradecemos también a todos los medios de comunicación comunitaria que nos apoyan en la difusión de este contenido, ya que el programa La Mirada de los Pueblos es un espacio de análisis, debate y propuesta hacia la transformación de la realidad social, política, económica y cultural de Guatemala. Esta realidad será posible con la construcción de un nuevo estado para los pueblos, garífuna, xinca, maya y mestizo. La mirada de los pueblos, como ya lo mencioné, es gracias al apoyo de una serie de medios de comunicación que contribuyen a la misma. En esta oportunidad, como también ya mencioné, vamos a tratar sobre la cuestión del actual modelo de economía que persiste en el país, ya que algunos reportes indican que la desigualdad en Guatemala ha reducido. Sin embargo, 3 millones de personas se encontraban viviendo en situación de pobreza multidimensional en el 2018. A su vez, la oligarquía controla un mercado de trabajo que ha sido promotor de una exclusión de la población, teniendo la mayor posesión de riquezas en pocas manos, provocando así también la migración, la marginación, que también afecta en su mayoría a las mujeres y a los pueblos originarios. Esto dentro de un sistema que protege la acumulación y concentración de la riqueza en muy pocas manos. Estas relaciones de poder tienen su base histórica en el latifundismo y la relación de servidumbre. Dos instituciones históricas que se transforman y se manifiestan en la actualidad bajo el nombre de modelo de desarrollo. En esta oportunidad tenemos a dos personalidades que nos acompañarán para analizar este tema. Nos acompaña Jonathan Mencos. Él es economista, político, escritor, académico y analista guatemalteco. Actualmente es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEF, y candidato vicepresidencial del Partido Semilla en épocas de la contienda. También nos acompaña César Monroy. Él es comerciante maya quiché con estudios en administración de empresas. Desde el 2018 es delegado de Nabeca-Malpé de los 8 municipios del departamento de Totonicapán y actualmente forma parte de la coordinación del Consejo del Pueblo Maya Quiché. El agradecimiento para nuestros invitados. Sean ustedes bienvenidos a este espacio y en el orden en que los presenté les solicito puedan ofrecer algunas palabras para nuestra audiencia. El tiempo para allá. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy agradecido con la invitación y totalmente interesado en el debate sobre la necesidad de construir un estado en el que quepamos todos y quepamos bien. Muchísimas gracias. Compañero César Monroy. Antes que nada, muy buenas tardes a las personas que nos ven en esta plataforma. Tenemos que luchar como hermanos, como así que el compañero, para lograr un nuevo estado plurinacional. Muchas gracias. A ustedes el agradecimiento y sean bienvenidos a este espacio en el cual vamos a abordar el tema qué problemas que enfrentamos actualmente con el actual sistema económico de Guatemala y los elementos que se deben transformar dentro de este sistema económico. Y vamos a entrar de lleno a la primera pregunta, en la cual nos planteamos el hecho de que la realidad económica en Guatemala es pobre y desigual, como ya lo mencioné. A pesar de que hay riquezas y flujos importantes de dinero, estos se encuentran en manos de la oligarquía, quienes son realmente pocos dentro de este país.
y pues ellos también controlan el sistema y las decisiones políticas dentro de este margen. Por lo tanto, pues las desigualdades y la vulnerabilidad hacia los pueblos es mayor. En este sentido, les pregunto, ¿qué problemas enfrentamos con el actual sistema económico en Guatemala? ¿Y quiénes provocan estas desigualdades sociales en Guatemala? El tiempo para Jonathan. Bueno, muchísimas gracias. Pues hay que reconocer que este es un estilo de crecimiento económico el que tiene nuestro país, que no es realmente un modelo de desarrollo, porque genera demasiados problemas. Entonces, quizá lo primero que tendríamos que decir es que modelo de crecimiento sí tenemos. Es un modelo de crecimiento que está orientado mucho hacia las exportaciones. Ese estilo de crecimiento se orienta a las exportaciones y además tanto de bienes y servicios como también de personas, porque recordarán ustedes que las remesas familiares constituyen hoy uno de los 3 pilares más importantes que le dan dinamismo a la economía. El tercer pilar del modelo de crecimiento o del estilo de crecimiento es el crédito al consumo. Imagínense ustedes que ahí ya tenemos algunos problemas, porque por ejemplo las remesas familiares implican la migración de personas que tienen que salir del Estado para intentar conseguir algunos niveles de bienestar y recursos para poder mantenerse. Y en el caso de las exportaciones, aunque sí debe ser considerado como parte de un modelo de desarrollo, las exportaciones están siempre sujetas a lo que pueda suceder o no en otros países. Se ha desatendido en el modelo de crecimiento la construcción de estándares o de niveles de vida que promuevan el empleo, por ejemplo, pero también la protección social, la asistencia del Estado a las personas. Vamos a seguir discutiendo más del tema, pero quisiera referirme a un dato importante sobre las remesas. Las remesas constituyen el mayor flujo de recursos que llegan desde del exterior hacia el país. Imagínense ustedes que el año 2019 el país recibió más de 11,000 millones de dólares como resultado de esas remesas que implicaron pues trabajo de los connacionales en el extranjero. Otro de los factores que son determinantes de este estilo de crecimiento, que ya lo mencionaba muy bien Sandberg, tiene que ver con el trabajo. El trabajo ha sido el factor que más contribuye al crecimiento económico, pero se redistribuye más al factor capital. Y eso también comienza a generar en nuestra sociedad enormes brechas de desigualdad. En Guatemala, el 1% más rico de la población concentra anualmente más del 10% de los ingresos nacionales. Si esto va pasando anualmente, entonces tenemos las grandes brechas de desigualdad que podemos observar en este país. Imagínense ustedes que mientras ese 1% más rico de la población se queda con el 10% de todos los ingresos nacionales, el 40% más pobre de los y las guatemaltecas obtiene el 10% de esos ingresos. O sea, la división, si esto fuera un pastel, tendríamos un invitado al que le estamos dando una buena parte del pastel, cerca del 10 veces el pastel que le damos al 40% más pobre. Bueno, hay otro elemento sobre el que es necesario discutir y es sobre cómo se reparten algunos de los recursos más importantes de una nación. Uno tiene que ver con la tierra. El 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra del país, mientras el 2% de los productores comerciales utilizan el 57% de la tierra cultivable. Y eso también genera algunos problemas relacionados inclusive con la soberanía y la seguridad alimentaria, porque estamos utilizando la tierra no necesariamente para construir el bienestar de todas y todos.
Otro elemento de ese estilo de crecimiento económico guatemalteco, que son problemas que tenemos que corregir, es el prácticamente congelamiento del salario mínimo y el poco crecimiento de los salarios a lo largo del tiempo. Muchas de los trabajadores y trabajadoras de este país laboran no solo en la informalidad, sin un contrato de trabajo, sino que laboran teniendo como ingresos recursos menores al salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún trabajando, siempre se suele decir que no trabajan, que son pobres las personas haraganas, cuando en realidad el problema tiene que ver con que aún trabajando tenemos problemas para conseguir suficientes recursos. Y cierro con una idea final, que es que nuestra política fiscal, que es lo que más estudiamos nosotros en el ICEFI, nos revela que los presupuestos públicos no están hechos para garantizar desarrollo. Tienen pocos recursos para educación, para salud, hay pocos recursos para vivienda, para agua, saneamiento, y adicional a esos pocos recursos hay caminos para la corrupción. Por el lado de los ingresos, Guatemala es uno de los estados que menos recursos logra captar a través de impuestos, y sabemos que el 10% de la población con más ingresos paga proporcionalmente menos impuestos que el 90% de la población restante. A eso agregamos entonces la falta de legitimidad que pueden tener las instituciones públicas, quienes nos gobiernan, cuando más del 65% de los guatemaltecos en algunas encuestas refieren que o perciben que se gobierna para el interés de unas minorías. Es imposible construir un Estado para la democracia y para el desarrollo con estos problemas que yo he intentado describir de manera muy rápida y concreta. Agradecemos su intervención y dejamos ahora en el uso de la palabra a César Monroy para que también dé respuesta a los planteamientos. Sí, exactamente. Los problemas que enfrentamos actualmente en el sistema económico, la desigualdad, como pueblos originarios nos enfrentamos que hemos sido despojados de nuestros bienes más preciados, que es la tierra. Fuimos sometidos a esclavitudes, servidumbres. Eso ha limitado al desarrollo de los pueblos originarios, agravándose en los últimos acontecimientos, específicamente la pandemia, que ha estado afectando la economía a nivel nacional. Ha venido a lastimar más el endeudamiento, nos ha sumido a la pobreza, el cuyo beneficio que ha llegado a la pobreza extrema tendrá lógicamente sus consecuencias a futuro, que los ingresos que se percibían ahorita ya para inyectarle a la educación, a la salud, ya no va a ser posible, y que regularmente, precariamente, no dan los mismos servicios. Nuestros nietos y bisnietos, sabemos que ellos exactamente cuántas generaciones futuras cargarán sobre su espalda todo ese endeudamiento. Lógicamente no habrá posibilidad de inyectar recursos, pero como les digo, en este modelo de gobierno no visualiza mayor atención a esas necesidades a la población. Y lo que queremos es, en este modelo económico, es proponer unidad, que las cooperativas se unan para que logremos unir y trabajar de la mano, porque los que tienen controlado toda esta economía es el cacique. Ellos son los que tienen agarrado las grandes familias, las grandes cementeras, y ellos nos tienen atrapados y no podemos salir de esta situación. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por su intervención. Sin duda alguna, pues este modelo y sistema ha obligado a muchas personas no solo a migrar, sino también a sobreexplotar las capacidades que tienen para enriquecer justamente a unos cuantos, y eso pues se ve día a día. Bueno, motivamos a los que nos acompañan en esta transmisión del programa La Mirada de los Pueblos a que puedan comentar, compartir este en vivo, así también a hacer sus preguntas, que en unos momentos vamos a hacerlas llegar a nuestros invitados en esta tarde, donde estamos pues analizando el actual sistema económico en Guatemala. Y bueno, pues dentro del Consejo de Pueblos Mayas planteamos que es bastante necesario
y urgente la transformación económica hacia una economía que sea solidaria y justa, lo cual pues se contempla dentro de un pacto económico. Para alcanzar esta realidad justa para todas y todos, pues planteamos las siguientes preguntas. En este caso, para nuestro invitado Jonathan Mencos, la pregunta es la siguiente: ¿qué elementos se deben transformar del actual modelo económico en el ámbito político y legal? El tiempo para usted. Bueno, muchísimas gracias. En la parte anterior, por cuestiones de tiempo, dejé en el tintero dos discusiones que son importantes y que ninguna sociedad debería de permitir eso. En primer lugar, los niveles de pobreza en los que se encuentran sumidos una buena cantidad de la población. Antes de la crisis, nuestro cálculo es que en Guatemala habían 8.5 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza. Creemos que la crisis podría sumar 1.2 millones de personas más a la pobreza, y eso es una cuestión pues terrible para cualquier sociedad, no solo para aquellos que la padecen, sino para la posibilidad de construir estados en donde haya cohesión y gobernabilidad. Y el otro elemento que creo que debe ser vital en nuestras discusiones sobre las reformas necesarias al Estado tiene que ver con las enormes tasas de desnutrición crónica que existen en el país, uno de los 10 países con mayor desnutrición crónica en el mundo. Y obviamente tanto la pobreza como la desnutrición tienen una connotación de género, de territorio, incluso de nuestro origen étnico. Las personas que padecen más pobreza y los niños y niñas que padecen más desnutrición son niños indígenas, son personas indígenas y personas que viven en el ámbito rural. Ahora, ¿sobre qué reformas tenemos que hacer para poder avanzar en la construcción de un Estado diferente? Lo primero que yo creo que tenemos que hacer es reconocer que los Estados siempre están en construcción, no son un muro que alguien haya construido y que no se pueda modificar. Al contrario, yo creo que tenemos el enorme reto, la enorme obligación de modificar esos estados, de cambiarlos, de reformarlos y de hacerlos más cercanos al bien común y a la voluntad de las mayorías. Y en ese sentido, pues sí hay que hacer reformas legales y reformas institucionales. No soy experto en los temas legales, creo que de lo que sí he estudiado es que hay que cambiar el sistema electoral y de partidos políticos. Ese es uno de los enormes problemas para poder tener un Estado más democrático. Por el lado de las instituciones, necesitamos hacer reformas para que, por ejemplo, cuando se diseñan las políticas públicas, estas se diseñen intentando ser universales. Cuando hablamos de educación, sabemos que en Guatemala, de cada 10 niñas, niños y adolescentes que deberían de estar en la escuela, solo 6 están en la escuela y 4 están afuera. Bueno, cuando hacemos políticas públicas, deberíamos de luchar por la universalización en el acceso a esas políticas públicas. Y en el caso de educación, no solo es universalizar el acceso, sino tener una educación de calidad, una educación que se dé en el idioma materno, una educación que ayude a construir esa visión de culturas diversas conviviendo en los mismos territorios. Y por supuesto, en el caso de la educación también, una mirada humana sobre la vida en sociedad, que no todos son números ni todo es ganancias, sino también es importante reconocer que somos o que estamos unidos al territorio más allá de las cuestiones económicas, por nuestra cultura, por nuestra visión. Yo diría, otro de los enormes retos de cómo construir un Estado diferente tiene que ver con la tributación. En Guatemala, ya lo decía, hay una reducción, o es un Estado con una muy reducida recaudación de impuestos. A eso hay que adicionar que no todos los impuestos se recaudan, aunque ya existan. Por ejemplo, hay
40.000 millones de quetzales que se pierden como fruto de la evasión del IVA, del impuesto sobre la renta. Ahí hay un trabajo que hacer. Y por el otro lado, dentro de la tributación, yo diría que tenemos que hacer una tributación más justa. Y cierro con eso. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de a igual ingreso, igual impuesto. Y a más ingresos, más impuestos. Tenemos que ir construyendo un Estado que se base en responsabilidades compartidas. Y quien tiene más, tiene que aportar más a la construcción de ese Estado. Con eso cerro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechamos este momento para mandar saludos a todos los que nos visualizan. Y pues bueno, Toniel Lares comenta, la economía tiene que ver con los monopolios, que es el negocio del presidente. Ellos pretenden reactivar la economía del país en estos tiempos, pero solo para beneficiar a un solo sector y no a las comunidades. Y pues bueno, también hay bastantes saludos para nuestros invitados en esta oportunidad. Pues también les seguimos motivando a que sigan dejando sus preguntas en los comentarios. Vamos a dejar el espacio ahora para el compañero César Monroy con la pregunta: ¿cuáles son los principios constitucionales de un nuevo modelo económico? Sí, la desigualdad social en Guatemala tiene un origen histórico que viene desde la invasión española, la época liberal hasta nuestros días, un mal llamado democracia, que en realidad de nuestros pueblos han sufrido el despojo de sus propiedades, lo más sagrado, la tierra, que como originarios habitantes de este país son los legítimos dueños de las tierras. De acuerdo con mediciones internacionales, Guatemala, uno de los 10 países más desiguales del mundo, todo mientras otros tienen cada uno o nada de tierra. Eso se puede obtener en la encuesta en condiciones de vida en el 2014, revelan los ingresos del 1% de los guatemaltecos más ricos, que sumaban más que el total de ingresos del 42% más pobre de la población guatemalteca. En el 2016, el 80% de los salarios en Guatemala oscilaban entre los 414 y 2.709 mensuales. Las diferencias en la calidad de trabajo, en el salario, son los factores más que determinan la desigualdad en Guatemala. Sin embargo, hay otros componentes cuando nos referimos a los grupos de población, reciben trato diferente por cualidades particulares, ingreso, raza, idioma, lugar de nacimiento, género. Al momento de distribuir los recursos económicos de los bienes, servicios públicos e incluso los espacios de poder en una sociedad desigual, es el resultado de prejuicios que figuran en una cultura dominante que los aprueba y reafirma tanto en lo público, en educación, salud, empleo, participación política, por ejemplo, como lo privado, los relacionados en jerarquías, privilegios fiscales, entre otros. La desigualdad puede observarse en lo concreto. En el caso de la educación, la pobreza fue la causa que obligó el 67% de niños y niñas adolescentes a no inscribirse en el sistema educativo en el 2014. Asimismo, en las pruebas de lectura realizadas actualmente en castellano, los niños indígenas tienen entre 5 y 10 puntos menos de entrada en sus pares. En los indígenas, la desnutrición crónica, la mortalidad materna, infantil y también se ensañan en la población indígena. La política fiscal puede ayudar a disminuir las desigualdades por medio de las ejecuciones de políticas públicas. Sin embargo, estudios revelan que el Estado guatemalteco invierte muy poco en las personas, lo que lo hacen de manera desigual. Por ejemplo, que cada quetzal ejecutado en hombres, el Estado destina consistentemente solo el 37 centavos a mujeres. Es limitado el tamaño de la administración pública, menos el 15% del Producto Interno Bruto. Es decir, que las prácticas discriminatorias indirectas ha hecho que fortalecen sus inversiones
en cuestiones básicas e insuficientes para combatir la desigualdad, educación primaria, paquetes básicos de salud, educación primaria, salud, mujeres embarazadas, atención a los primeros 1000 días de recién nacidos. La política fiscal guatemalteca es tan débil que su impacto en la administración de la desigualdad es mínimo. En síntesis, la persona que tiene menos educación, menos salud y está más desnutrida, la que se inserta en el mercado laboral de manera temprana y incorrecto del trabajo, la que es la mujer indígena, vive en el área rural, está destinada a ocupar los peores trabajos y los salarios más miserios y a no tener voz y voto en la sociedad, a transmitir su pobreza, desigualdad. En las siguientes generaciones el círculo nocivo continúa. Guatemala es un país desigual. La desigualdad es un lastre de la burocracia y la economía. Toca mitigarla. Esto requiere importantes cambios, distribuir mejor la riqueza, mejores salarios, bienes públicos, cobrar impuestos de manera más progresiva, quien tiene más que pague más, y eliminar el juego sucio de los privilegios de los guatemaltecos, que deben exigir un cambio en el modelo económico fiscal actual hacia que promueva más igualdad. Gracias. Agradecemos nuevamente por la intervención de ambos y sin duda alguna se evidencia que las condiciones de precariedad en cuanto a la economía de los más vulnerables pues es reflejo también de todas las condiciones que este sistema ha provocado y que pues es necesario transformar para una realidad más justa. Y pues bueno, a pesar de que Guatemala es uno de los países más ricos y diversos en América Central, Guatemala padece uno de los niveles de desigualdad más altos del planeta. El crecimiento económico no ayuda a reducir la pobreza, porque detrás de él hay un problema estructural de gran magnitud. La creciente desigualdad económica y social pues cada vez es más evidente. Por ello, la pregunta para Jonathan Mencos: ¿es necesaria una reorganización fiscal? ¿Cuál sería la ruta para un nuevo sistema que promueva la vida? Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta muy retadora porque no es sencillo. Nosotros desde ICEFI entendemos que para poder construir un Estado relacionado o con bases para el desarrollo de la democracia, necesitamos construirlo a partir de 3 pilares. El primero es que efectivamente haya un crecimiento económico que genere empleo, pero tiene que ser un crecimiento económico que genere empleos de calidad, empleos que den suficientes ingresos y salarios a los trabajadores, y un crecimiento económico que sea sostenible, que respete los límites de nuestro medio ambiente, de nuestro ambiente natural. El otro pilar es de la construcción de un Estado para el desarrollo, es la construcción de la igualdad. Y ahí tenemos un enorme reto porque efectivamente, siendo esta una sociedad tan desigual, no solo esa desigualdad es clara en las políticas públicas, sino también es parte ya de una ingrata cultura que promueve la desigualdad. Pero la construcción de la igualdad, a nuestro juicio, tiene que ver, o puede ser muy apoyada a partir de políticas públicas universales, que todas las personas tengan acceso a una salud, por ejemplo, a una salud pública de calidad, oportuna, pertinente, de acuerdo a nuestra mirada y nuestra comprensión del mundo. Lo mismo tiene que hacerse en el caso de la educación, y por supuesto esa construcción de la igualdad también tiene que ver con algunos aspectos culturales, con la comprensión de la multidiversidad de culturas que hay en nuestro país. Y un tercer pilar que tiene que ver con la efectividad del Estado. Eso quiere decir un Estado que planifica el desarrollo, que no hace políticas públicas solo porque hay que hacer algo para gobernar, sino un Estado que
tiene una idea de hacia dónde quiere llevar la sociedad en el futuro. Esa idea de la sociedad en el futuro debe ser una construcción colectiva y es parte de la efectividad del Estado poder no solo planificar, sino contar con los recursos necesarios para poder caminar en esa senda de desarrollo. Eso es a través principalmente de los impuestos. Y un Estado efectivo es un Estado que rinde cuentas a la población y a la ciudadanía, un Estado en el que las personas saben en qué se están invirtiendo sus impuestos y para qué resultados se están gastando, ¿verdad? Entonces, a partir de esos tres pilares, nosotros proponemos una política fiscal que sea coherente con esa búsqueda de un Estado para el desarrollo de todas y todos. Eso significa incrementar necesariamente los recursos con los que cuenta el Estado, pero también incrementarlos no a través de impuestos indirectos que gravan a todas las personas, sino a través de impuestos directos como el impuesto sobre la renta, que grava a aquellas personas que tienen los mayores ingresos dentro de la sociedad. Por lo menos ese es el objetivo del impuesto sobre la renta. Y también un impuesto sobre la renta que grave mejor a aquellas empresas que están teniendo las mayores ganancias. Tenemos que tener también dentro de esos incrementos de impuestos la lucha contra la evasión, contra el contrabando, contra todos esos delitos tributarios que afectan las posibilidades de que el Estado haga su tarea de la mejor manera posible. Por el lado del gasto, nosotros creemos que es importante un gasto público que sirva para hacer efectiva esa planificación del desarrollo de la que yo les estoy hablando. Y por ejemplo, fíjense que en un estudio que hicimos con el presupuesto de 2015, notamos que la inversión pública promedio en una persona indígena era de 3 quetzales con 9 centavos al día, mientras la inversión del Estado en una persona mestiza era de 6 quetzales con 87 centavos. Tenemos que evitar que las políticas públicas estén diseñadas para seguir ampliando la desigualdad y la discriminación. Por el contrario, el gasto público tiene que ayudarnos a todos a acercarnos a los pisos de desarrollo y de bienestar mínimos para una buena convivencia. Y cierro con una idea final. Necesitamos en esa reconfiguración del Estado cerrar los caminos para la corrupción. La corrupción, aunque afecta a la institucionalidad pública, es cierto que en América Latina, de cada 7 casos de corrupción estudiados, de cada 10, casos de corrupción estudiados, 7 casos estaban o tenían relación el sector público con el sector privado. Necesitamos cerrar los caminos a la corrupción y construir también un Estado basado en el derecho, un Estado basado en la confianza, pero también un Estado basado en el castigo a aquellos que rompen con la ley y principalmente a aquellos que roban los recursos públicos y con ello roban las oportunidades de desarrollo de todas y todos. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a dejar el tiempo para el compañero César Monroy, en la línea de que la realidad que hoy nos determina pues se caracteriza por un racismo agravado y a la vez por un fascismo social que despoja de derechos a todo tipo de su ciudadanía. La ONU estimó en el 2017 que cerca de 1.6 millones de personas guatemaltecas se encuentran en estado de alta vulnerabilidad, en condición de emergencia extrema y crisis humanitaria, siendo la mayoría indígenas, migrantes, agricultores, mujeres y la niñez. Por esta vía, pues la pregunta para el compañero César Monroy es: ¿cómo afecta el racismo estructural en Guatemala para perpetuar un sistema económico que promueve una minoría, riqueza y poder? Como consejo del pueblo maya, tenemos estructurado todo un modelo económico que se basa en la igualdad de oportunidades para todos. Se logrará esto desmercantilizando la economía, descolonizándola. ¿Esto qué significa? Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la medicina en Guatemala. Los precios de las medicinas son los más altos a nivel Centroamérica.
¿Esto a qué se debe? En primer lugar, a quien es el dueño del dinero, tiene su empresa, le asigna la medicina al precio que más le convenga, sin pensar si la persona que necesita la medicina cuenta con el recurso para adquirir. Eso debe cambiar, debe anteponerse el bien común antes del interés personal. En concreto, los principios constitucionales de un modelo económico son creación y protección, bienestar y equidad para los 4 pueblos, tanto como los mayas, chincas, garífunas y mestizos, y la creación y protección de bienes comunes, porque tenemos que igualdad de todos, porque ¿qué pasa en nuestro medio ahorita con lo de la pandemia? Pero ahorita el mejor negocio que hay ahorita son las medicinas. Las medicinas que uno las consultaba a 5 quetzales, ahorita lo están vendiendo a 25 quetzales. Y prácticamente las farmacéuticas están haciendo su labor en la boca. Y una de las personas, el diputado Lejos, él no está de acuerdo que sigan los médicos cubanos, porque como él tiene su farmacéutica, pues él le beneficia que se vayan los médicos cubanos. Pero a nosotros, los pueblos originarios, los que vienen y que vienen los hermanos cubanos, apoyarnos con la medicina. Muchísimas gracias. Y bueno, este es el espacio para poder hacerles llegar las preguntas que nos han enviado las personas que comparten a través del programa de la mirada de los pueblos, que se transmite en diferentes medios de comunicación comunitaria y la plataforma de Facebook del Consejo de Pueblos Mayas. Y pues bueno, una de las preguntas que nos hacen llegar, dirigida para Jonathan Mencos, es ¿cuáles son los factores estructurales que debemos atacar para que las propuestas que plantean no solo se queden en buenas intenciones? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que estamos en un contexto, en este momento, en el que hay que reconocer que las mayorías no tienen una voz preponderante en el Congreso de la República, que sería el espacio en donde se tiene que dirimir nuestras diferencias o la posibilidad de construir un Estado más cercano al desarrollo, cercano a las personas. Uno de los elementos de esta problemática es el sistema electoral y de partidos políticos que da como resultado muchos de los partidos políticos sean básicamente espacios para capturar el poder público y capturarlo con fines de hacer negocios o de que se promuevan leyes que amparen a ciertos grupos o que generen impunidad. Ahí hay un reto. Me parece que todos los ciudadanos tenemos que tener la comprensión de que hay que cambiar el sistema electoral para poder conseguir cambios en materia de leyes, del marco institucional. Otro de los retos que tenemos que enfrentar tiene que ver con el diseño propio de la administración pública. Tenemos que cambiar la administración pública de un diseño tan simple, de un diseño que no valora la lucha contra la discriminación, contra las desigualdades, a un diseño institucional que promueva la igualdad, que promueva la democracia, que promueva también el Estado de Derecho. Son retos mayúsculos y yo diría que no solo Guatemala los está enfrentando, muchos de los países en este momento creo que tienen el enorme reto de repensar sus estados y repensarse a la luz de un nuevo contrato social, como lo dije al inicio, un contrato en el que quepamos todos. Agradecemos la respuesta que ha compartido y pues bueno, uno de los comentarios que deja en Facebook, Mario Azurdia comparte: con un estado excluyente en donde usted o yo solo importamos cuando estamos empadronados, la niñez es lo menos que importa. Es la realidad, no es una ficción. Es increíble, pero a un detenido se le invierten 24 quetzales diarios, pero a los niños se les niega la educación.
Y pues bueno, varios comentarios de esta naturaleza se reflejan también por las diferentes desigualdades que se manifiestan a través del actual modelo económico. Y en esta ocasión, pues la pregunta para el compañero César Monroy es: ¿cuál debe ser el papel de los movimientos y sectores para impulsar un nuevo modelo económico? Por favor, compañero, el tiempo para usted. Sí, lo que sí, necesitamos para que los movimientos nos unamos, para que logremos un nuevo modelo y tomar la disputa del poder. Porque nosotros tomando la disputa del poder, tenemos nosotros de estar desde los espacios donde está el Ministerio de Finanzas, donde están donde se ejecutan las donaciones que vienen, pero nosotros en la toma del poder y pedir a las organizaciones que nos unamos, porque si solos no podemos avanzar, tenemos que estar unidos con las demás organizaciones para lograr un nuevo modelo económico para Guatemala y para nuestra gente del área rural. Y sin duda alguna, pues varias de las decisiones, como ya lo mencionaba Jonathan Mencos, pues son políticas, y pues una de las deficiencias es que hay poca representación de los más vulnerables en el Congreso, y pues por lo tanto es un elemento que hay que trabajar en todos los sectores para poder ser incluidos dentro de este sistema y cambiar pues la realidad que nos aqueja a la mayoría. Y bueno, una de las preguntas para el compañero Jonathan Mencos es que si existe un riesgo de que la brecha de desigualdad pueda agrandarse con los préstamos millonarios derivados de la pandemia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el mayor riesgo por el cual en el país podría ensancharse las brechas de desigualdad no tiene mucho, o es importante en el caso del endeudamiento público, pero yo diría que la mayor probabilidad de ensanchamiento de la desigualdad está en el mercado de trabajo. Sabemos que este año, de acuerdo a estimaciones de ICEFI, se podrán perder entre 206,000 y 278,000 empleos como resultado de la crisis, y eso significa un incremento importantísimo de la desigualdad. Entendemos también que otro factor que puede incrementar las brechas de desigualdad en el país lo constituye la inexistencia de programas de protección social que sean más universal. El esfuerzo del bono familia es un intento por hacer algo de asistencia frente a la población en el contexto de esta crisis, pero se va a quedar muy corto. Yo creo que un tercer factor que puede incrementar las brechas de desigualdad es el que crean quienes gobiernan que en el año 2021 la crisis pasó y ya no tienen que hacer ninguna intervención para ayudar a los ciudadanos. Me parece que necesitamos reflexionar sobre las posibilidades que tenemos de reducir la desigualdad aún en contextos como esta crisis, y eso significa empleo, pero un empleo con salarios que sean suficientes incluso para salir de la pobreza. Necesitamos programas de asistencia social universales, enfocados, eso sí, principalmente en esos 9.7 millones de personas que padecen pobreza. Y en tercer lugar, necesitamos que ese gasto público adicional sea financiado con recursos de aquellos que gozamos de más ingresos que el resto de la sociedad, pero principalmente de aquellas personas que son millonarias y de aquellas empresas que aún en la crisis siguen reportando altas utilidades. Bueno, una de las preguntas también, y es para ambos, es actualmente el CACIFE es el único que decide sobre la política económica en Guatemala. ¿Qué debemos hacer para democratizar esta economía? Dejo en el uso de la palabra al compañero César Monroy para que le dé respuesta a este planteamiento. Sí, en esto sí lo que debemos hacer es que el CACIF no esté tomando la economía, que ellos deciden qué producto se mueve. Un claro ejemplo, que cuando empezó la pandemia, los mercados cerrados, pero los mercados abiertos, y ahorita actualmente que abrieron los centros comerciales, que no están viendo que si las personas se contagian o no, ellos lo que quieren es generar sus ingresos, que no haya más pérdidas,
estuvieron presionando al presidente que abriera el país, y lo están logrando. Pero lo que podemos hacer es que las cooperativas, las pequeñas empresas, medianas empresas, unirse para que podamos lograr y salir adelante, para que Guatemala no se quede estancado con esta pobreza, con estos préstamos millonarios que hizo el presidente, que estamos endeudados hasta las otras generaciones que van a pagar todos esos préstamos. Muchísimas gracias. La misma pregunta para el compañero Jonathan Mencos. Bueno, yo creo que responsabilizar a una institución sobre la gestión del gobierno es dejarle menos responsabilidad a aquellos que nos gobiernan. Yo creo que muchas de las decisiones de política pública se toman a la luz de lo que quiere o no quiere hacer el presidente y su grupo de ministros. Y me parece que hay que darles a ellos la responsabilidad, aunque probablemente escuchen más a sectores económicos, a grupos de élite económica que al resto de la sociedad. Pero la verdad es que la responsabilidad sobre las decisiones públicas la tiene quien nos gobierna y su gabinete de ministros. Entonces, yo ahí soy un poco más crítico con que necesitamos juzgar más a aquellos a quienes a través del voto les estamos dando la responsabilidad del poder público. Si algo sale mal o si algo sale bien, en esas decisiones son decisiones que deben ser juzgadas o debemos juzgar a aquellos que las están tomando de manera directa. Y en el caso de Guatemala, yo diría que uno de los mayores retos que tenemos en este momento es conservar para el año 2021 programas de protección social como el Bono Familia. Eso sí, evaluar que se esté ejecutando ese programa de una manera que llegue a aquellas personas que más lo necesitan, pero que además esos recursos que se están entregando en los hogares se constituyan en factores que dinamicen la actividad económica en los territorios. La persona que tiene la tienda, la barrotería, que se vea beneficiada por ese bono familia que van a consumir los hogares. El pequeño productor de alimentos que los lleva al mercado también debería de haberse beneficiado con la entrega de estos recursos. Y necesitamos entonces propiciar más la discusión de políticas públicas que protejan a las personas y no solo que protejan los intereses de unos cuantos. Son importantes reflexiones que nos comparten hoy nuestros invitados. Nos acompaña Jonathan Mencos, él pues actualmente forma parte del ICEFI, y también nos acompaña el compañero César Monroy, que forma parte del Consejo de Pueblos Mayas, CPO. Y bueno, agradecer también la intervención de quienes nos acompañan a través de la transmisión de este programa en la plataforma del Consejo de Pueblos Mayas. Y bueno, vamos a darle lectura a otra pregunta dirigida al compañero César Monroy, la cual dice: ¿cuáles son las acciones que desde la economía comunitaria se están impulsando en la actualidad? Lo que se está inyectando aquí a la economía es ver que las personas buscarle fondos más o menos con las cooperativas, que las cooperativas les den un apoyo para inyectar su economía, porque como está ahorita la situación, un ejemplo claro que está pasando en mi departamento de Totonicapán, desde que inició la pandemia no han abierto el mercado, pues prácticamente la economía de los hermanos en la economía informal se ha visto pero totalmente mal para ellos, no han podido levantar ahorita. ¿Por qué? Porque ellos, por la pandemia, está cerrado, hay muchas personas que vienen de otros departamentos a crear negocios con ellos, pero ahorita malamente en estos días no se ha podido. Pero yo sí insto a la economía buscar a las cooperativas que les den un mejor crédito para que ellos puedan subsistir, porque ya estamos ahorita en agosto, ya entramos septiembre, 3 meses y termina el año. Entonces yo pienso que sí, que nos apoyen las cooperativas para inyectarle más dinero a las pequeñas y medianas empresas y a la economía informal.
Muchas gracias, compañero César. Y la pregunta para Jonathan Mencos es, ¿cuáles pueden ser las acciones que se pueden impulsar a nivel comunitario para crear un nuevo modelo económico? Bueno, creo que uno de nuestros mayores retos es comprender que un modelo económico más humano tiene que estar basado en la cooperación y en el contexto en el que vivimos en la actualidad, en el aprendizaje, en la oportunidad en algunos sectores de tener mejoras tecnológicas que nos permitan hacer una producción más sana, más sostenible con el ambiente. Creo que otro de los retos que tenemos que pensar a nivel comunitario es cómo emprendemos actividades económicas que también generen más empleos, que nos permitan acercarnos dentro de la comunidad y bueno, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo también hay que decir que las actividades económicas que se puedan desarrollar tienen que tener algún marco de salud que evite que aquellas personas que están trabajando sean contagiadas o tengan problemas relacionados con esta pandemia. En todo caso, esos retos también deben estar trasladados a los gobiernos locales, que tienen la total obligación de apoyar el crecimiento económico de sus territorios y también de apoyar las mejoras en educación, salud, agua, saneamiento. Por cierto, que en el contexto en el que estamos, un elemento de reactivación de la economía que puede ayudar a la protección de las personas en los territorios tiene que ver con ampliar la cobertura de nuestro subsistema de salud pública. Hacen falta construir muchos centros y puestos de salud que deben estar en los territorios. Hace falta mejorar aquellos centros de salud que ya existen, dotarlos con medicina, con trabajadores de la salud. Y en el caso de la educación, también sabemos que, por ejemplo, en Huehuetenango hay más de 800,000 niños y adolescentes afuera de la escuela. Entonces, nuestros planes de crecimiento económico en el territorio también se pueden hacer pensando en mejorar las políticas públicas que nos permiten garantizar derechos. Programas relacionados con riego, por ejemplo, que son programas que pueden ser comunitarios, mejoran hasta en un 150%, una hectárea, no voy a reordenar mi idea, una hectárea que se produce y que cuenta con riego puede incrementar hasta en 150% su producción y puede generar 2 empleos fijos a lo largo del año. Bueno, esas son las ideas de transformar la economía para el bien de las personas que viven en esa economía y en esos territorios. Y hay otras muchas que creo que vale la pena seguir estudiando. Agradecemos la intervención de cada uno. En esta oportunidad pues estamos analizando un tema bastante complejo, ya que pues la economía como tal tiene bastante influencia en la vida de la población. Sin embargo, pues por muchos años, desde la invasión, la colonización y todo el proceso de despojo que han sufrido los pueblos, pues esta se ha ido reorientando hacia intereses pues de algunos cuantos que aún siguen imperando dentro del actual sistema político, económico, social y cultural del país. Y justamente pues el programa La Mirada de los Pueblos es un espacio en donde se debate y se reflexionan sobre vías alternas para poder construir un estado más justo para todos los que cohabitamos y convivimos en este territorio. Agradecerles también a quienes comparten esta transmisión, dejando también sus comentarios en la página del Consejo de Pueblos Mayas. Y bueno, uno de los comentarios que dejan por acá, Jorge Ramos Pérez dice: habrá que analizar el rol de las cooperativas. Creo que muchas siguen en la misma lógica de los bancos. Walter Nájera comenta: ¿quién hará los cambios en el Congreso si todos los diputados están dormidos y la legislación pues a su favor y no a favor del pueblo? Entonces los cambios a la ley de partidos políticos
no se generará. Y bueno, existen también otros puntos de vista que se comparten a través de la plataforma y que también son importantes para la reflexión en la construcción de un nuevo Estado para los pueblos. Vamos a darle ya seguimiento a las últimas preguntas de esta tarde. La pregunta en esta ocasión pues va dirigida al compañero César Monroy, la cual pues dice de la siguiente forma: ¿cuáles han sido las principales estrategias de los pueblos para mantener una actividad económica activa durante esta crisis? Están activos, actualmente se van inventando cómo vender sus productos, y lo lamentable que a veces las grandes empresas, ellos sí tienen abiertas sus puertas, pero una persona de la economía informal anda vendiendo sus jugos, anda vendiendo sus atoles en la calle, que ya los están diciendo que se van quitando de la calle, que no tienen gente, que ellos están con su control, con su mascarilla y todo con lo que indica el Ministerio de Salud. Pero que sí le pido yo a las personas de inyectar esta economía, de inventarse, salir adelante teniendo con la protección, porque si nos quedamos en casa, es bonito quedarte en casa, pero si a unos no les salió el bono familiar, y a otros sí les salió, y a las personas que de verdad les tenía que dar no les salió, pues eso es lamentable. Pero mi recomendación sería buscarse otros departamentos donde sí hay más libertad para vender, por ejemplo Quetzaltenango, o viajar a la ciudad capital, ir a impulsar sus negocios, los que se dedican a la venta de útiles, los que venden pantalones, que venden camisas, y salir de sus departamentos, porque si se quedan en sus departamentos no van a lograr. Ya son 5 meses que han estado encerrados y no se han movido, y la economía de ellos tiene para. Bueno, la última pregunta para Jonathan Mencos, que va también en la misma línea de la economía comunitaria, y es una pregunta que ya se le había planteado también, pero en este sentido ahora el planteamiento es: ¿cuáles podrían ser los elementos esenciales para la reactivación económica a nivel comunitario en medio de esta crisis? Bueno, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de que el gobierno y las políticas públicas operen para el bienestar de las personas y de las personas en los diferentes territorios. Nosotros desde ICEFI hemos estado revisando el bono familia. Creemos que es una oportunidad bien ejecutado que llegue a las personas que realmente lo necesitan. Es una oportunidad para comenzar a construir un sistema de protección social que ayude a las personas a disminuir los riesgos de la vida misma, entre ellos el riesgo de caer en pobreza y el riesgo, por supuesto, de la pobreza extrema. En el caso de lo comunitario, yo reitero la necesidad de que comprendamos qué es lo que están haciendo los gobiernos locales para poder enfrentar esta crisis. No debería de ser una crisis que la enfrente cada quien como pueda, en esa idea de sálvese quien pueda, sino que debe ser enfrentada de manera colectiva y, por supuesto, utilizando los bienes y servicios públicos de la mejor manera posible. Creo que uno de los retos que tenemos también para transitar de este estado en el que no cabemos todos ni cabemos bien a un estado más democrático, a un estado también que respete nuestras diversidades, es la búsqueda y la construcción de un consenso. Necesitamos hablar más, por eso programas como este son importantísimos para la vida de la sociedad, porque necesitamos hablar más entre nosotros y empezar a encontrar acuerdos. Acuerdos sobre la educación, sobre la salud, sobre los y en ese sentido creo que mi llamado es a que desde nuestra comunidad hablemos, reflexionemos sobre nuestros problemas y comencemos a encontrar y a buscar soluciones para poder exigir que esas soluciones también las tengan en cuenta aquellos que nos gobiernan y hacen las políticas públicas. Agradecerles a nuestros invitados de esta tarde
que ya es noche, por la apertura y pues la posibilidad de poder compartir con nosotros en un programa más de la mirada de los pueblos, en donde estamos pues analizando temas relacionados al modelo económico y pues los efectos que tienen en la actual sociedad. Y bueno, pues ahorita dejo el tiempo para nuestros invitados y que puedan dar un mensaje final para todos los que nos acompañan en este programa. El tiempo para el compañero Jonathan Domingos. Bueno, muy brevemente, porque sé que la radio es así, con tiempos extremos. Agradecerles el espacio, reiterarles que tenemos que seguir hablando y reflexionando sobre ese país que queremos construir y no darnos por vencido. El Estado siempre está en construcción, construyámoslo para que todos quepamos y para que se utilice la voluntad de la mayoría para el bien común. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ahora el tiempo para el compañero César Monroy. Antes que nada, gracias a los que nos vieron en esta plataforma. Lo que llamo ahorita es a la unidad, muy fuerte. ¿Y qué queremos para Guatemala? Un nuevo gobierno plurinacional, un gobierno de pueblos, donde los pueblos van a mandar, van a hacer todos los recursos de lo que tiene de tarea Guatemala. Muy buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por la aceptación y bueno, esperamos también contar con su participación en futuros espacios de análisis para poder también reorientar los caminos hacia la construcción de un Estado más justo para todos y todas. Y bueno, este ha sido un programa más de la mirada de los pueblos. Cerramos este espacio con la siguiente reflexión. Para superar esta economía que engaña, despoja y destruye la vida, necesitamos construir un pacto económico entre los sectores productivos históricamente excluidos en Guatemala. La micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las asociaciones, que deben ser los nuevos sujetos para democratizar la economía en Guatemala. Pero también necesitamos construir unidad entre los sectores democráticos del país para construir fuerza política y poder cambiar las leyes y las instituciones que le dan privilegio a la élite del poder actual, que tienen sumidos en pobreza a las grandes mayorías. Necesitamos también una nueva política fiscal en Guatemala que castigue la evasión de impuestos, que mejore la recaudación pagando más impuestos quienes ganen más. Una economía solidaria que garantice el buen vivir de los pueblos solo es posible si apostamos a construir autonomía territorial. También luchar por la disputa del poder político para transformar este país. Y pues bueno, este ha sido un programa más de la mirada de los pueblos. A invitarles también a que nos sigan acompañando todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, en donde abordamos diferentes temas para el análisis y la reflexión para la construcción de un nuevo Estado para los pueblos. Hasta la próxima.